Ok, buenas tardes, jóvenes. El siguiente tema que tenemos es la carga y descarga del capacitor. Esta carga y descarga del capacitor cabe aclarar que es en corriente directa, ¿ok? Y posteriormente vamos a ver cómo funciona este mismo circuito que tenemos en corriente alterna. Bueno, primero, ¿qué es un capacitor? Ustedes seguramente ya lo han visto, ya lo han estudiado. Bueno, pues resulta que un capacitor es un dispositivo electrónico que va a estar formado por dos conductores cercanos y aislados entre sí que se denominan placas o armaduras del capacitor. Si conectamos este dispositivo a un generador y se establece entre ambas placas una diferencia de potencial, es decir, un voltaje, y tenemos una corriente que transporta electrones desde una de las placas a la otra hasta que se estabiliza en un valor que depende de la capacidad del condensador o de la capacitancia. ¿Okay? Cuando se ha terminado la transferencia de electrones en ambas armaduras, van a poseer la misma carga, aunque van a tener un signo contrario. Este dispositivo, mientras está cargado, puede almacenar energía y en un momento determinado puede ceder la carga proporcionando energía a un sistema en el cual está conectado. El símbolo utilizado es el siguiente. Tenemos el dibujo de dos plaquitas, una terminal positiva, una terminal negativa, y tenemos de diferentes formas. Los más utilizados son los capacitores electrolíticos, que son como unos botecitos, donde nos menciona cuál es la capacitancia que tienen, el voltaje máximo al que pueden operar y las terminales negativa y positiva que van a tener. Entonces, como se mencionaba, un capacitor generalmente lo vemos con esa composición, dos placas paralelas que tenemos, las cuales van a estar conectadas a una batería, por ejemplo, más menos, las cuales van a estar generando una diferencia de potencial. Y si ustedes recuerdan sus cursos de electricidad, bueno, cuando tenemos una diferencia potencial, estamos generando un campo electromagnético. ¿Okay? Entonces, pues resulta que esta plaquita se va a cargar con cargas positivas y esta se va a estar cargando con cargas negativas y producimos un campo eléctrico en esta parte de acá. ¿Okay? Entonces, después de un tiempo, estas cargas se van a equilibrar y vamos a tener el mismo número de cargas positivas en esta placa y el mismo número de cargas negativas. ¿Okay? Entonces, eso es lo que realiza por dentro, a grosso modo, un capacitor. Almacenar cargas en forma de campo eléctrico. El proceso de carga para un circuito en DC que tenemos nosotros. Bueno, pues imagínense que nosotros tenemos un circuito con una resistencia y un capacitor, ambos conectados en serie, ¿ok? Y colocamos una fuente y un pequeño interruptor en esta parte que tenemos acá. ¿Por qué un pequeño interruptor? Bueno, porque suponemos que el capacitor va a estar inicialmente descargado. Entonces, si está descargado, pues tenemos un circuito abierto, donde ese capacitor pues tiene cero carga. Si cerramos el interruptor, vamos a observar que comienza a fluir corriente. Recuerden que si tenemos un circuito abierto, pues no fluye corriente por él. Una vez que nosotros cerramos este interruptor, bueno, pues va a comenzar a circular una corriente. Y conforme pase esa corriente dentro de ese capacitor comenzará a cargarse eléctricamente. De forma que si se alcanza la máxima carga, la corriente del circuito nuevamente va a volver a ser cero porque ya no va a haber un flujo de corriente. ¿Sí? Entonces, en el instante t menor que cero, nuestro interruptor está abierto. Pero supongamos que tenemos que en el tiempo igual a cero, cerramos este interruptor. Entonces tenemos un circuito cerrado y comienza a circular la corriente. ¿Qué pasa con ese circuito? Bueno, si nosotros recordamos, tenemos una malla en ese circuito, podemos aplicar
la ley de voltajes de Kirchhoff. Si aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, bueno, pues recuerden que la ley de voltajes de Kirchhoff nos decía que la suma de todos los voltajes en una malla debe ser igual a 0. ¿Okay? Ahora tenemos y desde el elemento 1 hasta el elemento n. En este caso tenemos tres elementos. Tenemos el voltaje de la fuente, el voltaje de la resistencia y el voltaje de mi capacitor. Entonces, aplicando leyes de voltajes de Kirchhoff, si nos vamos de izquierda a derecha, tenemos la fuente, el voltaje de la fuente, negativo, el voltaje de la resistencia, positivo, el voltaje del capacitor, positivo, y esto es igual a 0, ¿ok? Si aplicamos ley de Ohm, podemos convertir este voltaje en términos de la corriente que está circulando por ahí y el valor de mi resistencia. Entonces, el voltaje de la resistencia lo puedo ver como la corriente del circuito por el valor de la resistencia. Y también el voltaje de mi capacitor lo puedo ver como la carga que se tiene en las placas dividido sobre la capacitancia de dicho capacitor. Si sustituimos estos elementos, podemos tener esta relación, donde tenemos el voltaje del capacitor, nuevamente el voltaje del resistor en términos de la corriente, y el voltaje del capacitor en términos de la carga y la capacitancia. Para calcular la carga y la corriente en función del tiempo, necesitamos derivar esta ecuación con respecto al tiempo. Y si derivamos con respecto al tiempo, tenemos esta expresión. Recuerden que si hago la derivada de una constante, va a dar 0. Este término ya no debe de aparecer, solamente va a aparecer en términos de la derivada de la corriente. Ese término que tiene corriente y ese término que tiene carga. ¿Por qué ese término? Bueno, ahorita vamos a ver. Pues resulta que tenemos entonces menos la resistencia, la derivada de la corriente respecto del tiempo, menos 1 sobre c, que es esto, por la derivada de la carga respecto del tiempo. ¿Por qué dejamos la carga? Bueno, porque resulta que la corriente, habíamos mencionado anteriormente, que es un desplazamiento de carga por unidad de tiempo y está definida con esta derivada. Entonces la corriente es la derivada de la carga respecto del tiempo. Por lo tanto, esto que tenemos acá lo podemos cambiar por la corriente y llegamos a esta relación. En términos de corriente ya queda todo, la resistencia derivada de la corriente más 1 sobre la capacitancia por la corriente. ¿Vale? Y esto es una ecuación diferencial de primer orden que pues necesitamos nosotros resolver para encontrar cuál es la corriente. Me parece que ustedes todavía no llevan curso de ecuaciones diferenciales, pero bueno, cuando lo lleven van a poder resolver esta expresión. Entonces menciona que es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y se puede resolver por separación de variables. Al hacer la separación de variables, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues pasamos todos los términos de corriente de un lado y todos los términos de tiempo en otro lado. Todos los términos de corriente quedaron de este lado y los términos en tiempo quedaron de este lado. Aplicamos una integración en cada uno de los lados y una derivada con una integral pues se eliminan. Esto queda eliminado y nos queda la integral de 1 sobre RC por dt. Como eso es una constante, puede salir fuera de la integral. ¿Okay? Entonces, finalmente, la carga del capacitor, dijimos que en el tiempo cero iba a ser nula, y concluimos que para el instante, la corriente en el instante cero va a ser el voltaje de mi fuente dividido sobre la resistencia solamente. Entonces, si resolvemos esta integral para el caso de la corriente, vamos a llegar a esta relación. Que la corriente en el capacitor va a estar dada por el voltaje de mi fuente dividido sobre la resistencia multiplicado por la exponencial de menos t sobre RC. Entonces, ojo, aparece una exponencial. Entonces, al aparecer esta exponencial, pues vamos a ver que nuestra carga no va a ser de forma lineal como en el caso de la resistencia. Modifican.
Entonces, una exponencial, recuerden que tiene algo así o algo así. Y si lo multiplicamos, ya sea positivo o negativo, pues puede tener una forma así, o puede tener una forma también así de bajada. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver cuál es la forma que va a tener. La carga del condensador, entonces, en cualquier instante, la vamos a poder obtener integrando la corriente. ¿Por qué integrando la corriente? Bueno, porque resulta que si nos vamos acá, y si yo tengo la corriente y la integro, pues puedo determinar la carga del capacitor. Entonces, integramos la corriente con respecto al tiempo y podemos obtener la carga, que es lo que a mí me interesa, la carga del capacitor. Y esa carga vamos a ver que vamos a llegar a esta relación, que va a ser el voltaje de mi fuente multiplicado por la capacitancia por 1 menos la exponencial de menos T sobre RC. ¿Okay? Ojo que todo está en función del tiempo. Tenemos T y tenemos una función corriente en función del tiempo, carga en función del tiempo. Por eso aparece. Como dato interesante, cada vez que resuelvan ustedes una ecuación diferencial, generalmente los resultados van a estar en función de exponenciales, con una relación o una dependencia del tiempo. Pero eso, bueno, ya lo verán en sus cursos de ecuaciones. Entonces, lo que a mí me interesa es tener la corriente y saber cuál es el voltaje del capacitor. La corriente habíamos encontrado que estaba en función de esta relación, el voltaje de la fuente sobre la resistencia por una exponencial de menos T sobre C. Y el voltaje del capacitor entonces fácilmente lo puedo encontrar porque sé que es la carga dividida sobre la capacitancia. Y ese resultado fue el que tuvimos anteriormente. Tenemos acá. Entonces solamente es dividir sobre la capacitancia, carga sobre capacitancia, y este factor de acá se va a ir. Quedándome entonces que el voltaje en el capacitor va a ser el voltaje de mi fuente por 1 menos la exponencial de menos T sobre RC. Ojo, eso es lo importante que necesitábamos llegar. ¿Cuál es el voltaje del capacitor cuando yo coloco un voltaje en DC? Es decir, cuando cerré mi interruptor. Bueno, pues resulta que vamos a llegar a un voltaje máximo de carga, que es este punto de acá. Entonces el voltaje, conforme pasa el tiempo, va a ir comenzando a cargarse mi capacitor, ¿hasta qué punto? Llegar al voltaje de la fuente que yo tengo. Y a partir de ese voltaje, pues se va a quedar estático, ya no va a cargar más. ¿Y qué pasa con la corriente? Bueno, en un principio vamos a tener que una corriente muy alta y conforme yo llego a la máxima carga de mi capacitor, ya no va a poder pasar corriente y mi circuito nuevamente va a dejar de fluir corriente, es decir, mi capacitor se ha cargado al máximo. Entonces la carga tiende hacia un valor máximo al cabo de un cierto tiempo, teóricamente infinito, pero vamos a ver que no. Ese tiempo lo podemos nosotros establecer y lo podemos calcular. Y por el otro lado, la corriente va a disminuir exponencialmente con respecto al tiempo hasta que se hace cero cuando el condensador adquiere la carga máxima. ¿Okay? Entonces, tenemos un tiempo en el que se va a estar cargando mi capacitor. ¿De qué depende ese tiempo en el que se carga? Bueno, pues va a depender del valor de los elementos que yo tengo, es decir, el valor de la resistencia y el valor del capacitor. Esa relación que tengo acá, RC, se conoce como, ok, no lo tengo acá, como la constante de tiempo. Y en un momento más la vamos a ver, porque de eso depende cómo calcular la carga de mi capacitor y el tiempo. ¿Okay? Bueno, entonces ya vimos que yo al cerrar mi interruptor acá en el instante T0, va a comenzar a fluir una corriente muy alta que va a hacer que mi capacitor se comience a cargar de forma exponencial. ¿Okay? Comienza a fluir corriente muy alta, mi capacitor se comienza a cargar de forma exponencial hasta llegar al máximo valor y mi corriente comienza a disminuir de forma exponencial hasta llegar a cero. Es decir, cuando ya se alcanzó la carga máxima de mi capacitor y por lo tanto ya no hay flujo de corriente. Ya no podemos inyectarle más corriente a ese capacitor. ¿Okay? Ya se llenó.
¿Cómo se da el proceso de descarga? Bueno, pues el proceso de descarga ok, lo vamos a tener cuando nosotros quitemos la fuente. Teníamos una fuente acá conectada, quitamos nuestra fuente y vamos a considerar en este caso que nuestro capacitor tenía la carga máxima. Quitamos la fuente y cerramos el interruptor nuevamente. Pero ojo, acá tenemos fuente. Nuestra fuente ahora va a ser el capacitor que tiene una carga. Bueno, nuevamente si aplicamos leyes de corrientes de Kirchhoff, vamos a obtener pues el voltaje de mi resistencia y el voltaje de mi capacitor. Los estamos igualando acá. Y podemos nosotros sustituir esta relación de corriente, que sabemos que es la derivada de la carga respecto al tiempo. Tenemos esta otra ecuación y nuevamente vamos a integrar y llegamos que pues la carga respecto al tiempo va a estar dada por esa relación. Ojo, nuevamente vuelve a aparecer este parámetro, menos T sobre RC. Finalmente, pues tenemos que la corriente va a tener esta forma y el voltaje del capacitor va a estar en función de la carga inicial del capacitor dividido sobre la capacitancia multiplicado por esta exponencial. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, pues que iniciamos que nuestro capacitor tiene un voltaje establecido, voltaje inicial, y conforme nosotros hemos cerrado nuestro circuito, pues este capacitor comienza a alimentar dicho circuito y comienza a descender de forma exponencial, tenemos acá, hasta llegar a una carga nula, es decir, un voltaje igual a cero. ¿Qué pasa con la corriente? Bueno, pues igual, tenemos una corriente máxima y de forma exponencial hasta llegar a una corriente igual a cero, es decir, se descargó mi capacitor completamente. Esta carga y esta descarga pues va a obedecer esta forma exponencial. ¿Y cómo calcular ese tiempo que va a tardar en cargarse o descargarse? Bueno, pues les comentaba que eso está en función de lo que conocemos como constante de tiempo y está en relación de este resistor, este capacitor. Esta constante de tiempo, conocida como tau, es el producto de la resistencia y el capacitor. Entonces, la constante de tiempo, tau, ¿dónde está el puntero? Es el producto del valor de la resistencia por la capacitancia del condensador y se denomina constante de tiempo del circuito. ¿Ok? Está dada por esa letra griega, tau, y tiene dimensiones de tiempo. La constante de tiempo nos indica el tiempo que el capacitor va a tardar en adquirir el 63% de la carga final de equilibrio. ¿Cómo está esto? Bueno, tanto el proceso de carga como el proceso de descarga va a llegar de un punto inicial, en el caso del proceso de carga, de 0 volts hasta un voltaje máximo, dado por el voltaje de la fuente. Una vez que tenemos un voltaje máximo y nosotros quitamos la fuente y conectamos el circuito, pues nuevamente pasa del voltaje que tenía almacenado hasta llegar a cero. ¿Qué tiempo va a tardar? Bueno, pues resulta que si yo paso una constante de tiempo, es decir, un tau, que es la multiplicación de R por C, cada tau me va a dar un 63% de carga, o bueno, el primer tau me va a dar un 63% de carga. Es decir, que si yo tengo una constante de tiempo de un tau, voy a llegar a 63% de carga. Si yo paso a una constante de tiempo de 2 veces tau, no voy a llegar al 126%, ¿no? Voy a llegar al 86.5% de carga. Me estoy acercando. Recuerden que es una función exponencial. Cuando yo tengo 3 constantes de tiempo, voy a llegar al 95% de la carga. Cuando yo tengo 4 constantes de tiempo, llego al 98.2% de la carga. Y finalmente, en un tiempo 5 veces tau, o la constante de tiempo, llegaré al 99.3% de la carga. Entonces, generalmente para fines prácticos, decimos que nuestro capacitor se va a dar en un tiempo establecido de 5 constantes de tiempo tau. En 5 tau,
nuestro capacitor se va a estar cargando completamente. Algunos autores utilizan que solamente en 3 tau, el 95%, pero no, jóvenes. Lo más seguro, o bueno, lo más adecuado es que en 5 constantes de tiempo nuestro capacitor se va a estar cargando de forma completa. ¿Qué pasa con la descarga? Bueno, pues tenemos algo parecido. Vamos a ver que nuestra descarga también va a estar en función de 5 constantes de tiempo. En 5 constantes de tiempo nuestro capacitor se va a estar descargando hasta el 0.7% de la carga. Entonces tenemos que estas dos formas, carga y descarga, son de relación directa. Cuando yo tengo una constante de tiempo, en la parte de carga llego al 63%, mientras que en la parte de descarga llego a un 36.8% del valor inicial. Para el segundo tiempo, el segundo tau, yo cargo al 86.5, pero descargo hasta el 13.5%. Para el tiempo 3 veces tau, yo cargo hasta el 95% y mi descarga es hasta el 5%. Y finalmente, cuando yo llego a 5 veces tau, mi carga es del 99.3 y mi descarga es del 0.7. ¿Okay? Entonces, mi carga va a estar dada en 5 veces la constante de tiempo tau y mi descarga también va a estar dada en 5 veces la constante de tiempo tau. Y esta tablita de acá es muy útil porque nos ayuda a seleccionar el valor de los elementos de nuestro circuito, es decir, qué valor de resistencia y capacitor es el adecuado para diseñar mi circuito con respecto al nivel, con respecto al valor de mis elementos de circuito. Entonces, si yo quiero un tiempo de carga en segundos, por ejemplo, que mi capacitor se cargue en 5 segundos, pues lo más recomendable es que yo utilice valores de resistencia en el orden de los megaohms y para el caso de mi capacitor en el orden de microfaradios. ¿Ok? Pero si yo quiero que mi capacitor se cargue en el orden de microsegundos, pues yo puedo utilizar resistencias en el rango de los ohms y capacitores en el rango de los microfaradios, o resistencias en el orden de megaohms y capacitores en el orden de picofaradios. ¿Okay? Entonces tenemos acá una tablita pues para hacer el proceso un poco más rápido. Como ejemplo, tenemos esta gráfica donde tenemos una señal cuadrada de amplitud de 0 a 7 volts. ¿Ok? Esa señal cuadrada, y tenemos en señal azul la carga de mi capacitor completa y la descarga de mi capacitor completa. Si yo quiero implementar un circuito RC que realice exactamente esta forma, es decir, que tenga esos valores de carga y descarga de mi capacitor, ¿qué es lo que necesito? Bueno, primero requiero calcular la constante de tiempo. Sabemos que el capacitor se carga y se descarga en 5 veces la constante de tiempo. ¿Cuál es mi constante de tiempo en este caso? Bueno, pues el tiempo que tarda en cargarse el capacitor o en descargarse. Y esto me dice que es de 0.5 milisegundos. ¿Ok? Entonces, en 0.5 milisegundos se está cargando mi capacitor y en 0.5 milisegundos se está descargando mi capacitor también. Entonces, la constante de tiempo, tau, 5 veces tau, debe ser igual a 0.5 milisegundos, ¿okay? Que es el tiempo en el que se está cargando con mi capacitor. Entonces, igualamos que esos 5 constantes de tiempo va a estar dada por 0.5 milisegundos, por lo tanto, mi constante de tiempo es de 0.1 milisegundos o lo que es lo mismo 100 microsegundos. Ya tengo mi constante de tiempo. Pero recuerden que mi constante de tiempo es el producto de la resistencia por el capacitor. Entonces, si yo requiero armar un circuito que cumpla este tiempo de carga, pues necesitamos proponer el valor de los elementos. Y además de proponer el valor de los elementos, necesitamos encontrar qué frecuencia
es la que le voy a dar a mi señal de entrada, es decir, esa señal roja que yo tengo acá. Entonces, primero vamos a calcular el valor de mis elementos. Resulta que la constante de tiempo está en función de RC, y ya sé que esa constante de tiempo vale 0.1 milisegundos. Por lo tanto, proponemos el valor de nuestro capacitor y despejamos el valor de la resistencia necesaria. En este caso, como tenemos 100 microsegundos, pues tenemos esta tablita y yo me voy a elegir la primera. Voy a proponer una resistencia, voy a proponer un capacitor en microfaradios y mi resistencia va a estar en el orden de los ohms. Propongo un capacitor de 1 microfaradio y entonces solamente despejo de acá cuál es el valor de resistencia. Entonces la resistencia va a ser el tiempo tau de carga sobre el capacitor, es decir, 0.1 milisegundos o 100 microsegundos sobre 1 microfaradio. Como tengo las mismas unidades, pues se anulan y me queda 100 sobre 1, dando un valor de resistencia de 100 ohms. ¿Okay? Y ya tengo mi circuito. ¿Cómo va a estar funcionando mi circuito? Bueno, pues voy a tener un capacitor con un valor de 1 microfaradio y una resistencia de 100 ohms. ¿Cómo sé que efectivamente va a estar funcionando? Bueno, pues necesito inyectar una señal de entrada de forma cuadrada. ¿Por qué de forma cuadrada? Bueno, pues recordemos que nosotros estamos hablando de que estamos activando un interruptor y desactivando un interruptor para nuestro circuito. Y tengo mi fuente. Cuando yo activo mi interruptor, lo que hago es tener una señal de voltaje constante, que es esto de acá. Y cuando yo desactivo mi interruptor, lo que hago es tener este nivel de voltaje 0. ¿Okay? Entonces, estos voltajes o este abrir y cerrar interruptor, yo lo voy a estar emulando con una señal cuadrada, donde pues ya no necesito manualmente estarlo moviendo, sino que con una cierta frecuencia lo va a estar realizando. Entonces, en este caso estamos cerrando el interruptor y en este caso estamos abriendo el interruptor. ¿Okay? Entonces está llevando el proceso de carga y descarga del capacitor. Pero bueno, ¿cómo sé o cómo puedo calcular cuál es la frecuencia que yo necesito utilizar para que efectivamente funcione mi circuito? Ya tengo el valor de los elementos. Bueno, pues requiero calcular cuál es la frecuencia de la señal que voy a ingresar. ¿Y cómo calculo la frecuencia? Bueno, si ustedes recuerdan, todas las señales que estamos utilizando tienen un cierto periodo. Y ese periodo, para el caso de esta señal, actívate. Para el caso de esa señal, el periodo es todo este tiempo que tenemos acá. Tenemos un periodo de 1 milisegundo exactamente, ¿vale? Entonces tengo 1 milisegundo de mi periodo. Y si nosotros recordamos, la frecuencia es el inverso periodo. Pero ojo, no caigamos en que voy a dividir directamente mi periodo acá sobre, la frecuencia va a ser 1 sobre el periodo. Recuerden que tenemos una parte que es la parte de carga y otra parte que es la parte de descarga. ¿Okay? Entonces, el periodo de la señal de entrada debe de cubrir un tiempo de carga y descarga del capacitor. Es decir, vamos a tener 5 veces tau de acá y 5 veces tau de acá. Entonces, tenemos que nuestro periodo es de 1 milisegundo. Por lo tanto, la frecuencia debe ser el inverso de este periodo. Ojo, muchas veces nos confundimos y decimos, ok, mi señal se carga tau y este 5 veces tau es 0.5 milisegundos. Y dicen, ok, la frecuencia que debo de inyectar es 1 sobre 0.5 milisegundos. Y inyectan su frecuencia y resulta que su señal no carga completamente. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que debemos de considerar la carga completa y la descarga completa en nuestra señal. ¿Ok? Entonces el periodo que yo debo seleccionar debe ser el periodo de la carga y la descarga completa. ¿Vale? Ojo con eso. Entonces ya tenemos que vamos a utilizar un capacitor de 1 microfaradio, una resistencia de 100 ohms y una señal con un voltaje de 5 volts o de 7 volts en este caso, con una frecuencia de 1 kHz. Vamos a la práctica. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues armamos nuestro circuito, una resistencia de 100 ohms, un capacitor de 1 microfaradio.
¿ok? Vamos a nuestro generador de funciones. ¿Y qué es lo que hacemos? Inyectamos una señal de tipo cuadrada, ¿ok? De 0 con una amplitud de 5 volts, en este caso, lo estoy aplicando. Pero, ojo, mi señal debe de ir de 0 a nivel positivo, de 0 a 5 en este caso. Entonces, recuerden que yo debo de ingresar un offset a mi señal para que inicie en 0 exactamente. La frecuencia que estoy inyectando es de 1 kHz. ¿Y qué es lo que veo en la pantalla? Bueno, pues estoy colocando el canal 1, que es mi señal de entrada, la señal cuadrada que emula las veces de un switch cerrado y un switch abierto para determinar la carga y la descarga del capacitor. Y en el canal número 2 estoy colocando el voltaje del capacitor, ¿ok? Ambas están en el punto de referencia en el mismo y vemos que efectivamente la carga del capacitor llega a su máximo en este punto en 0.5 milisegundos y una vez que cerramos el interruptor, nuestra descarga también se realiza en 5 veces tau, que es 0.5 milisegundos, dando como un resultado, bueno, pues que los cálculos que habíamos realizado nosotros para proponer un circuito que realizara esta función o este tiempo de carga de 0.5 milisegundos ha sido correcto. Entonces, ojo, yo puedo modificar o yo puedo proponer un sistema RC para, por ejemplo, que mi capacitor se cargue en 5 segundos, o se cargue en 1 segundo, o se cargue en 0.5 milisegundos, o se cargue en 0.1 segundos. ¿Cómo? Bueno, pues modificando el tiempo o la variable T, la constante de tiempo, ¿ok? La constante de tiempo RC. En este caso fue un ejemplo que ya estaba predefinido acá, nos decía que teníamos un tiempo de carga de 0.5 milisegundos. Y lo que hicimos fue encontrar el valor de los elementos que realizara dicho funcionamiento, además de la frecuencia de la señal que yo debo de inyectar. Ojo, porque en el ejercicio que se va a quedar de tarea, bueno, pues vamos a partir ahora de forma inversa. Yo les voy a decir que yo tengo una señal con una frecuencia, por ejemplo, de 5 kHz y quiero ver o quiero que propongan un circuito RC que se cargue a esa frecuencia, se cargue y se descargue a esa frecuencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, tienen que partir de forma inversa. Tenemos la frecuencia, ahora necesitamos definir cuál es el periodo de la señal, cuál es el tiempo que le va a corresponder de carga, el tiempo de descarga, calcular la constante de carga, la constante de tiempo, perdón, y proponer el valor de los elementos y hacer la simulación. Pero también les voy a decir otro ejercicio. Por ejemplo, yo quiero que mi capacitor se cargue en 1 segundo. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues tienen que proponer cuál es el tiempo de carga, el tiempo de descarga, los valores de los elementos y la señal de entrada que van a poner, o la frecuencia de la señal de entrada. ¿Para qué? Para que se visualice de esta forma. Carga y descarga en el tiempo que yo les estoy pidiendo. ¿Ok? Entonces van a hacer esos dos ejercicios de tarea que se va a quedar. ¿Ok? O bueno, es su práctica. Básicamente es su práctica, como la práctica anterior también. Hasta luego, jóvenes.